sean bienvenidos al segmento de Enfoque. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que a la gente le interesa muchísimo y es el tema del Código de la Niñez, en el cual se establece que el castigo físico ya está prohibido acá en nuestro país. Y para hablarme sobre este tema se encuentra conmigo el diputado Carlos Emilio López. Buenos días, diputado. Buenos días, Frida. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Un gusto tenerlo acá con nosotros el día de hoy. Este tema del castigo corporal, de la prohibición del castigo físico y el trato humillante y la promoción de una nueva cultura de educación a los hijos y a las hijas desde el sistema educativo y desde el entorno familiar es un tema trascendental para la paz, para el desarrollo, para la convivencia armónica. Así es, y también para el desarrollo de nuestros hijos y las futuras sociedades. Para comenzar con esta entrevista me gustaría, desde su opinión, ¿qué es el castigo físico en un niño? Debo decir que la prohibición del castigo físico o castigo corporal está prohibido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y está prohibido en el Código de Familia, en ambos códigos. En el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece que ningún niño, niña o adolescente debe de ser víctima de trato humillante, aterrorizador, opresivo, maltrato físico, psicológico, violencia sexual o cualquier otro tipo de abuso. Y en el artículo 280 del Código de Familia se establece que los padres y madres por ningún motivo deben de propinar castigo físico a sus hijos, ni tampoco ningún tipo de trato humillante. El castigo físico es toda agresión al cuerpo de los niños, a su integridad personal, golpes, fajazos, empujones, pellizcos, coscorrones, o cualquier otra acción que implique lesionar su cuerpo. Está prohibido entonces en nuestro país cualquiera de esas formas. Estamos en una nueva etapa, en una nueva era de la sociedad, en la era de la cultura del amor y de la ternura. Y el trato humillante es todo aquello que agrede la integridad psicológica, las emociones, la espiritualidad, la interioridad de los niños y las niñas. El trato humillante son las palabras ofensivas, las palabras humillantes, los desprecios, las denigraciones, las inferiorizaciones, las comparaciones a un niño con un animal, con una cosa, cualquier expresión verbal que dañe sus afectos, sus emociones y sus sentimientos, estamos frente a un maltrato psicológico. Ahora, diputado, usted mencionaba algo importante, es que estamos en una nueva era, es decir, en un nuevo modelo de educación. En nuestro país, lamentablemente, hemos vivido como en una cultura de violencia. Entonces, ¿cómo nosotros, verdad, como padres de familia, como personas, como familiares incluso de niños, podemos comenzar a cambiar y darnos cuenta cuál es la manera correcta de poder construir una correcta educación de nuestros hijos? El castigo físico y el trato humillante, la violencia física o la violencia psicológica genera daños, secuelas, efectos de por vida. Las personas que son educadas con violencia física o psicológica crecen con resentimientos, con sentimientos de inferioridad, limita la capacidad creativa, limita la autonomía personal y deja un sentimiento de imposibilidad para creer en uno mismo. Así es. Es decir, limita tus potencialidades. En cambio, el modelo que plantea tanto el Código de la Niñez como el Código de Familia es un modelo de educación con ternura. No pegar, sino estimular. No humillar, sino escuchar. O sea, el modelo de educación que se nos propone es acompañar a nuestros hijos. Ambos códigos no limitan ni le restan autoridad a los padres, más bien reafirman la autoridad. Los padres y las madres en estos códigos siguen teniendo el deber de educar a sus hijos, siguen teniendo el deber de disciplinar a sus hijos, de orientarles y de acompañarles, pero con un modelo educativo distinto al que nosotros aprendimos. Y digo que nosotros aprendimos porque casi todos los que estamos escuchando este programa recibimos un fajazo. Recibimos un coyundazo, recibimos un golpe. Hay un mensaje feo en Facebook que dice que al nicaragüense que no le lanzaron una chinela no es un nicaragüense.
Imagínate. Esa es una forma de normalizar y de naturalizar esa práctica de violencia como método educativo. La preocupación que tienen los padres de familia es que si los hijos no reciben un golpe o no reciben un fajazo, entonces van a ser personas indeseables, van a ser personas contestatarias, van a ser personas que no tienen ningún tipo de sujeción. Resulta lo contrario. Hay más de 100 estudios científicos en el mundo que demuestran que educar con ternura, educar con amor, educar con el diálogo, educar con el estímulo, produce niños creativos, propositivos, proactivos, inteligentes, desarrollan una serie de capacidades, una serie de talentos. Los niños, los adolescentes, cuando son educados con ternura, crecen con autoestima, crecen con seguridad y se vuelven personas responsables, se vuelven personas productivas y tienen la posibilidad de desatar, de liberar todas las potencialidades, todos los talentos que tienen en matemáticas, en el arte, es decir, de acuerdo a las inclinaciones que tengan, esas capacidades intelectuales, cognitivas se desarrollan. Ahora, diputado, usted me comentaba que con este tema es increíble cómo ver que la gente tiene una idea totalmente errada en el sentido de que no, nosotros creemos que a los niños hay que pegarle. Usted mencionaba el factor de que los padres sienten que les resta probablemente autoridad, no van a saber cómo corregir de forma correcta a sus hijos, pero también otro punto que yo le contaba a usted es que en un colegio donde yo estudiaba, en mi primaria, decía incluso en el lugar de la caja donde los padres de familia iban a pagar, corrige al hijo con vara. Es decir, uno de niño llegaba ahí y lo miraba, si ya sabías que el día de la entrega de notas probablemente te iban a corregir con vara. Usted me mencionaba, ¿qué pasa con estos textos bíblicos, incluso donde la gente respalda este tipo de argumentos? Siempre en la sociedad uno encuentra argumentos religiosos, argumentos políticos, distintos tipos de argumentos para justificar la violencia, para justificar golpear, para justificar agredir como método educativo. Efectivamente, la Biblia habla de corregir con vara. Y lo dice así literalmente, corregir con vara. A los hijos. Y hay que corregir con vara. Así es. Lo que pasa que vara, como está planteado en la Biblia, en ese contexto cultural, es distinto al concepto de vara que nosotros tenemos. Cuando en el Antiguo Testamento, en Proverbios principalmente, aparece frecuentemente corregir con vara, la vara era un objeto que tenía el pastor, pero el pastor nunca usaba la vara para pegarle a la oveja. El pastor usaba la vara para atacar al lobo, para atacar al oso, para atacar al que quería robarse la oveja, al que quería agredir a la oveja. Entonces, la vara no era un instrumento para agredir, era un instrumento para proteger, era un instrumento para guiar, era un instrumento para orientar. Por eso, el salmista David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, la vara era un instrumento que cuando la oveja miraba al pastor que tenía la vara, la oveja se sentía tranquila, se sentía confiada, se sentía protegida. La oveja es un animalito que pierde el sentido de la dirección, por eso constantemente se va a los hoyos. Entonces, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque con la vara y el callado, el pastor sacaba a la oveja del hoyo. Si se desviaba del camino, con la vara la orientaba para que regresara, pero no le pegaba, sino que con la vara, como no ve bien, con la vara la oveja se guiaba. Entonces, cuando la Biblia dice, corrige con vara, nosotros le entendemos en nuestro código cultural. Entonces, creemos que corregir con vara es el fajazo, es pegar, pero no. Y los padres buscan aquello que se parezca a una vara para corregir. Corregir con vara significa corrige con amor, corrige con ternura, corrige con estímulo, corrige con diálogo, corrige con escucha, corrige con tolerancia, corrige con empatía, es decir, ponete en los zapatos del chaval y la chavala, ¿por qué está actuando de esa manera? Si educamos a nuestros hijos con ese método, tendremos hijos más seguros y tendremos más autoridad sobre nuestros hijos. No autoritarismo, no poder, no una relación de jerarquía y de dominio, sino autoridad significa que nuestros hijos nos vean con respeto, como modelo, educar con el ejemplo. Esa es la mejor manera de educar. Muchos hijos le dicen a sus padres, muchos padres le dicen a sus hijos, mira, no bebas guaro,
no ¿Y qué es lo tomé. que hacen ellos? Y desde niños Exacto. mandan al chavalo a comprar a la pulpería el licor. Entonces el niño creció viendo al papá tomar licor. Entonces cuando el papá le dice al muchacho que llega adolescente, no seas borracho, no bebas guaro, ese mensaje no ¿Con qué cala. autoridad? No tiene autoridad. autoridad. Entonces, educar con autoridad significa educar con el ejemplo. Eso tiene un resultado positivo. Así es, diputado, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado vos, Frida. el día de hoy. Tenemos ese mensaje, educar con amor, el diálogo que es tan importante y sobre todo el respeto incluso a nuestros niños. Es decir, los niños tienen derecho a decidir y también a tomar diferentes acciones para su bienestar. Nosotros con toda esta información agradecemos nuevamente al diputado por habernos acompañado. Vamos a pasar con Ricardo Zambrana al otro lado del estudio.